Durante siglos nos enseñaron que Cristóbal Colón era un marinero genovés que convenció a los reyes católicos de financiar su viaje. Pero ninguna de esas tres cosas ha podido ser verificada con un solo documento original. No hay partida de nacimiento. No hay registro parroquial. No hay carta escrita en genovés. Nada. Lo que sí existe es algo mucho más perturbador. Evidencia de que este hombre borró su propio pasado de forma sistemática y deliberada. Y de que varios gobiernos, durante siglos, han tenido razones muy concretas para no encontrarlo. Después de revisar más de 60 fuentes históricas primarias, estudios de ADN y documentos originales en 4 idiomas, lo que encontré no resuelve el misterio. Lo hace más profundo. Porque lo que está en juego aquí no es el origen de un navegante del siglo XV. Es la pregunta de si el relato fundacional de la civilización occidental moderna está construido sobre una identidad fabricada. Esa pregunta lleva más de 500 años sin respuesta oficial. Y nadie parece tener prisa por encontrarla. Si mañana alguien te pidiera que demostraras quién eres, tardarías menos de 5 minutos. Un pasaporte, un certificado de nacimiento, un registro familiar. Cristóbal Colón no tenía nada de eso. No porque los documentos se perdieran, no porque el tiempo los destruyera, sino porque nunca aparecieron, ni cuando vivía, ni después de su muerte, ni en los 5 siglos que siguieron. Y eso, para un hombre que cambió el mapa del mundo, es extraordinariamente extraño. La historia oficial dice que nació en Génova en 1451, hijo de Domenico Colombo, tejedor de lana, y de Susana Fontanarosa, una familia humilde del barrio de Vico Dritto di Ponticello. Un origen modesto pero documentable. Pero cuando los historiadores fueron a buscar esa documentación, encontraron algo que no esperaban. Los registros genoveses de la época son extraordinariamente detallados. Génova era una república mercantil. Lo anotaban todo. Nacimientos, bautismos, contratos, deudas, herencias. Los archivos de la ciudad conservan documentos de ciudadanos completamente anónimos del siglo XV con una precisión asombrosa. Pero del niño que supuestamente nació allí y que décadas después descubriría un continente, no hay nada que lo sitúe con certeza. Lo que sí existen son documentos que mencionan a un Cristoforo Colombo genovés. Varios, de hecho. El problema es que ninguno encaja con coherencia en la biografía del almirante. Las fechas no cuadran. Las ubicaciones se contradicen. Y en al menos 2 casos, los historiadores han señalado que podrían referirse a personas distintas con el mismo nombre. Pero durante siglos, eso fue suficiente. La versión genovesa se instaló en los libros de texto, en los monumentos, en las enciclopedias. Y nadie hizo demasiadas preguntas. ¿Por qué? Eso es lo primero que hay que entender. Porque la historia oficial de Colón no surgió de una investigación rigurosa. Surgió de una necesidad política. En el siglo XIX, cuando los estados modernos europeos estaban construyendo sus identidades nacionales, reclamar a Colón era reclamar parte de la gloria del descubrimiento de América. Italia, recién unificada como nación en 1861, necesitaba héroes fundacionales. Colón era perfecto. Un genio italiano que había cambiado el mundo mientras navegaba bajo bandera española. La narrativa era demasiado poderosa para cuestionarla. Por lo tanto, se cuestionó muy poco. Pero hubo historiadores que sí lo hicieron. Y lo que encontraron abrió una grieta que desde entonces no ha dejado de crecer. El primero en documentarlo con rigor fue el historiador Henry Arrise a finales del siglo XIX. Arrise dedicó décadas a rastrear los archivos europeos buscando pruebas sólidas del origen genovés. Su conclusión fue incómoda. Los documentos existentes no eran suficientes para establecer la identidad de Colón con certeza científica. Arrise no decía que Colón no fuera genovés. Decía que no había forma de probarlo. Esa distinción es fundamental. Y durante más de un siglo, fue ignorada de forma sistemática. Porque la ausencia de pruebas no es lo más perturbador de este expediente vacío. Lo más perturbador es lo que Colón hizo con sus propios documentos. A lo largo de su vida, el almirante escribió cartas, diarios, anotaciones y memorandos. Algunos se conservan, pero los historiadores han identificado un patrón consistente en esos textos. Colón nunca habla de su infancia. Nunca menciona a sus padres con detalle. Nunca describe Génova como su ciudad. Nunca escribe en genovés ni en italiano. Nunca. Un hombre que supuestamente pasó sus primeros 20 años en una ciudad concreta, en una familia concreta, con una lengua materna concreta, no dejó ni una sola línea en esa lengua a lo largo de toda su vida adulta. Eso no es un olvido. Eso es una decisión. Y esa decisión es la primera gran pregunta de este documental. ¿Qué estaba ocultando Cristóbal Colón?
La respuesta a esa pregunta no está en Génova. Génova tiene un museo dedicado a Colón. Tiene una casa natal señalada con una placa. Tiene calles, monumentos y celebraciones en su honor. Durante más de 150 años, Italia ha reclamado a Cristóbal Colón como uno de los suyos con una convicción que rara vez se ha cuestionado en público. Pero hay algo que ese museo no expone: las dudas de sus propios historiadores. La reclamación italiana de Colón se apoya fundamentalmente en tres pilares. Primero, los documentos genoveses que mencionan a un Cristoforo Colombo. Segundo, una carta de 1502 en la que Colón escribe a los banqueros genoveses del Banco di San Giorgio refiriéndose a Génova como la ciudad de su nacimiento. Tercero, el testimonio de su hijo Hernando, que en su biografía del almirante confirma el origen genovés. A primera vista parece sólido, pero cada uno de esos tres pilares tiene una grieta. Empecemos por los documentos genoveses. Los registros que mencionan a un Cristoforo Colombo en Génova durante el siglo XV existen. Nadie lo niega, pero cuando los historiadores los analizaron con detalle, encontraron inconsistencias que nunca han sido resueltas satisfactoriamente. En 1470, un documento sitúa a Cristoforo Colombo en Génova firmando un contrato junto a su padre. Ese mismo año, otro documento lo sitúa en Lisboa. No en fechas distintas del año. En el mismo periodo. Dos documentos, dos ubicaciones incompatibles, el mismo nombre. La explicación oficial es que podría tratarse de dos personas distintas con el mismo nombre. Pero esa explicación tiene un problema. Si el Cristoforo Colombo de los documentos genoveses y el Cristóbal Colón que llegó a España son personas distintas, entonces la evidencia documental italiana del origen genovés desaparece por completo. Y si son la misma persona, las fechas no encajan. El segundo pilar es la carta al Banco di San Giorgio. Es el documento más citado por los defensores del origen genovés. En ella, Colón escribe que aunque su cuerpo esté en Castilla, su corazón vuelve siempre a Génova. Pero los historiadores críticos señalan algo que esa interpretación ignora. Colón era un hombre que necesitaba financiación. El Banco di San Giorgio era una de las instituciones financieras más poderosas de Europa. Decirle a un banco genovés que eras de Génova era, en el siglo XV, exactamente lo mismo que decirle a un inversor lo que quiere escuchar. No es una prueba de origen. Es una carta de negocios. El tercer pilar es el más delicado. La biografía de Hernando Colón, hijo del almirante, es durante siglos la fuente más citada sobre la vida de su padre. Hernando confirma el origen genovés, describe la infancia humilde, menciona a los abuelos tejedores. Pero hay un dato que esa biografía no puede ignorar. Hernando Colón no conoció a su padre hasta que tenía varios años. No vivió su infancia con él. Y su biografía fue escrita décadas después de la muerte del almirante, basándose en documentos y testimonios que el propio Hernando seleccionó y organizó. En 1537, cuando Hernando terminó su manuscrito, tenía todos los incentivos del mundo para confirmar la versión oficial. Era el heredero del título y los privilegios del almirante. Cuestionar el origen de su padre habría sido cuestionar la legitimidad de su propia herencia. Eso no significa que mintiera. Significa que su testimonio no puede tratarse como prueba independiente. Por lo tanto, cuando se retiran estos tres pilares y se mira lo que queda, el resultado es desconcertante. No queda nada concluyente. Y los propios historiadores italianos lo saben. En 1992, con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América, el gobierno italiano encargó una revisión exhaustiva de los documentos que sustentaban el origen genovés. El informe resultante fue discretamente archivado. Nunca se publicó de forma oficial. Pero varios de los historiadores que participaron en él han reconocido en entrevistas posteriores que las conclusiones fueron, en sus propias palabras, incómodas. Nadie ha explicado públicamente qué decía ese informe con exactitud. Pero desde 1992, la posición oficial italiana sobre el origen de Colón ha sido notablemente más cautelosa que antes. Esa cautela tiene una razón. Y esa razón apunta hacia una teoría que durante siglos fue tratada como una provocación académica, pero que hoy tiene más respaldo documental que la versión italiana. Una teoría que varios países tienen interés en que nunca se convierta en oficial. Hay una hipótesis sobre el origen de Cristóbal Colón que los libros de texto escolares de medio mundo han ignorado durante siglos. No porque carezca de evidencia, sino porque las implicaciones de que sea cierta son demasiado incómodas para demasiadas instituciones al mismo tiempo. La hipótesis es esta. Cristóbal Colón era un judío converso de origen portugués o español que ocultó su identidad para sobrevivir en la Europa de la Inquisición. Y las pruebas que la sostienen son más sólidas de lo que nadie ha querido admitir oficialmente. Para entender por qué esta teoría existe,
Hay que entender el contexto en el que Colón vivió y navegó. En 1492, el mismo año en que Colón zarpó hacia el oeste, los reyes católicos firmaron el Edicto de Granada, una orden que expulsaba a todos los judíos de España. Más de 150.000 personas obligadas a abandonar sus hogares, sus negocios y sus vidas en cuestión de semanas. Colón era perfectamente consciente de ese decreto. Sus diarios lo mencionan. Y varios historiadores han señalado algo que durante décadas pasó desapercibido. La fecha en que Colón zarpó del puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, era exactamente el día siguiente al límite fijado por el edicto para que los judíos abandonaran España. Una coincidencia extraordinaria. O no una coincidencia en absoluto. La teoría del origen converso no es nueva. El historiador estadounidense Salvador de Madariaga la desarrolló con detalle en 1940, pero fue sistemáticamente descartada durante décadas como especulación sin fundamento sólido. Pero entonces llegaron los documentos. El primero y más significativo es el análisis lingüístico de los escritos de Colón realizado por el filólogo José Taviani en la década de 1980. Taviani identificó en las cartas y anotaciones del almirante un patrón consistente de expresiones, giros y construcciones gramaticales que no correspondían ni al italiano ni al castellano de la época. Correspondían al ladino. El ladino es la lengua de los judíos sefardíes. Una mezcla de castellano medieval y hebreo que los judíos expulsados de España llevaron consigo a través de generaciones. No era una lengua que se aprendiera. Era una lengua que se heredaba. Eso es imposible de explicar si Colón era un marinero genovés que aprendió el castellano de adulto. Pero hay más. En varias de sus cartas, Colón utiliza una notación en el margen superior izquierdo que los expertos han identificado como una práctica habitual en la correspondencia judía de la época. Dos letras hebreas que funcionaban como una invocación discreta, una señal de identidad entre conversos que vivían bajo la presión constante de la Inquisición. Esa notación aparece en cartas a sus hijos, no en documentos oficiales, solo en correspondencia privada. Un marinero genovés criado en una familia de tejedores católicos no habría conocido esa práctica. No habría tenido razón para usarla. Por lo tanto, la pregunta no es si Colón tenía vínculos con la cultura judía. La pregunta es hasta qué punto esos vínculos definían su identidad real. Y esa pregunta lleva directamente a Portugal. La hipótesis portuguesa es, junto con la conversa, la que más respaldo documental ha acumulado en las últimas décadas. Y las dos no se contradicen. De hecho, se refuerzan mutuamente. Portugal en el siglo XV era el centro mundial de la navegación. Lisboa era la ciudad donde convergían los mejores cartógrafos, los mejores navegantes y los mejores financiadores de expediciones marítimas. Era también una ciudad con una comunidad judía y conversa enormemente influyente, especialmente en los círculos científicos y comerciales vinculados a la navegación. Colón llegó a Lisboa en la década de 1470. Allí se casó con Filipa Muniz Perestrello, hija de un gobernador portugués de las Islas de Madeira. Una familia con conexiones directas con la corona portuguesa y con décadas de experiencia en navegación atlántica. Ese matrimonio es fundamental, no porque pruebe el origen portugués de Colón, sino porque demuestra que Colón no era el marinero humilde y desconocido que describe la versión oficial. Nadie de origen oscuro y sin conexiones se casaba con la hija de un gobernador real en el siglo XV. Colón llegó a Lisboa siendo alguien. La pregunta es quién. Pero hay un documento que va más lejos que todos los anteriores. En 2006, el investigador portugués Manuel Rosa publicó un análisis exhaustivo de los archivos de la corona portuguesa en el que identificó referencias indirectas a un navegante de origen converso que habría recibido formación y financiación inicial de la corona de Portugal antes de presentar su proyecto a los reyes católicos. Las referencias no mencionan el nombre de Colón directamente, pero las fechas, las rutas y los contactos descritos encajan con una precisión que Rosa considera imposible de atribuir a la coincidencia. La corona portuguesa nunca ha respondido oficialmente a ese análisis. Y España tampoco. Porque si la hipótesis conversa y portuguesa es correcta, las implicaciones van mucho más allá de un dato biográfico. Significaría que el hombre que tomó posesión de un continente en nombre de los reyes católicos, en el mismo año en que esos mismos reyes expulsaban a los judíos de España, era el mismo uno de los perseguidos. Significaría que la historia oficial no solo tiene lagunas, tiene contradicciones que nunca han sido explicadas. Y significaría que Colón no ocultó su origen por vanidad o por ambición. Lo ocultó para sobrevivir. Pero si ese es el caso, surge una pregunta que ninguna de estas teorías ha podido responder todavía. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió un hombre borrar su pasado tan completamente que 500 años después seguimos sin encontrarlo?
Eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Hay algo que los biógrafos de Colón mencionan pero rara vez analizan con la profundidad que merece. Colón era un hombre extraordinariamente cuidadoso con los documentos. No en el sentido de que los conservara, sino en el sentido de que los controlaba. Decidía cuáles existían, cuáles desaparecían y cuáles llegaban a manos de otras personas. Para un hombre del siglo XV, ese nivel de gestión documental es inusual. Es casi moderno. Y cuando se analiza el patrón completo de lo que conservó y lo que destruyó, emerge algo que ninguna explicación inocente puede justificar del todo. Empecemos por lo más básico. El idioma. Colón escribió en castellano. Siempre en castellano. Sus cartas, sus diarios, sus anotaciones al margen de los libros que leía. Todo en castellano. Hay anotaciones en latín, que era la lengua académica de la época. Hay algunas palabras en portugués, inevitable dado el tiempo que pasó en Lisboa. Pero no hay una sola línea escrita en italiano. No hay una sola línea en genovés. Esto es algo que los defensores del origen italiano han intentado explicar de distintas formas a lo largo de los años. Que aprendió el castellano de adulto y lo adoptó completamente. Que el genovés era una lengua oral, no escrita. Que sus documentos en italiano simplemente no se han conservado. Pero ninguna de esas explicaciones resiste un análisis riguroso. El genovés del siglo XV era una lengua perfectamente documentada. Los archivos de Génova están llenos de documentos escritos en genovés por ciudadanos de toda condición. Y los inmigrantes genoveses que vivían en España en esa época escribían frecuentemente en su lengua materna cuando se comunicaban entre ellos. Colón nunca lo hizo. Con nadie. Hay un momento concreto en que esa ausencia resulta especialmente reveladora. En 1502, cuando Colón escribió al Banco di San Giorgio de Génova, la carta más citada como prueba de su origen genovés, la escribió en castellano. Un hombre que escribe a su supuesta ciudad natal, a una institución de su supuesta tierra, en un idioma que no es el de esa tierra. Eso no es un detalle menor. Es una anomalía que exige una explicación. Pero el idioma es solo el principio. Lo que hace verdaderamente extraordinario el caso de Colón es lo que hizo con su propio diario de a bordo del primer viaje. El diario original del primer viaje de Colón no existe. Desapareció. Lo que conocemos es una copia parcial realizada por el fraile Bartolomé de las Casas décadas después de la muerte del almirante. Una copia que el propio Las Casas señala que es un resumen, no una transcripción literal, y que en algunos pasajes parafrasea en lugar de reproducir el texto original. El documento más importante de la historia de la navegación occidental no existe en su forma original, y nadie sabe con certeza qué pasó con él. Pero hay algo en la copia de Las Casas que los historiadores han analizado con atención creciente en las últimas décadas. En varios pasajes, Las Casas cambia abruptamente de la tercera persona a la primera persona al reproducir las palabras de Colón. Como si en esos momentos estuviera copiando literalmente del original porque lo que leía era demasiado importante para parafrasear. Esos pasajes en primera persona son los más estudiados. Y en varios de ellos, Colón describe sus conocimientos previos del Atlántico con una precisión que sugiere que sabía mucho más de lo que admitía públicamente sobre las rutas y los vientos antes de zarpar. Lo que implica que el viaje de 1492 podría no haber sido la exploración hacia lo desconocido que la historia oficial describe. Pero eso no es lo más perturbador del diario. Lo más perturbador es una entrada concreta que Las Casas reproduce y que los historiadores han debatido durante décadas sin llegar a un consenso. En esa entrada, Colón describe haber visto una luz en el horizonte la noche anterior al avistamiento oficial de tierra. Una luz que vio él solo, que no vieron los marineros de guardia, y que decidió no comunicar hasta el día siguiente. Una luz que, si hubiera sido comunicada en el momento, habría dado a otro marinero el derecho a reclamar la recompensa prometida por los reyes católicos al primero en avistar tierra. La recompensa la reclamó Colón. Ese detalle ha sido interpretado de formas muy distintas. Algunos historiadores lo ven como una prueba de que Colón sabía exactamente dónde estaba y cuándo iba a aparecer tierra. Otros como una simple coincidencia. Pero ninguno ha podido explicar por qué un hombre que supuestamente navegaba hacia lo desconocido habría visto una luz que nadie más vio. Por lo tanto, el patrón que emerge del análisis documental de Colón no es el de un hombre que dejó huecos por descuido. Es el de un hombre que construyó esos huecos deliberadamente. Que escribió siempre en el idioma que quería que otros vieran. Que destruyó o controló los documentos que podrían haber revelado demasiado. Que construyó una narrativa sobre sí mismo con la precisión de alguien que sabe exactamente qué debe ocultarse y qué puede mostrarse. Eso requiere inteligencia, requiere planificación, y requiere una razón poderosa.
Un marinero humilde de Génova no tiene razones para borrar su pasado. Un converso que vive bajo la amenaza de la Inquisición. Sí, pero hay una dimensión de este caso que ningún documento histórico puede resolver por sí solo. Una dimensión que la ciencia intentó abordar a principios del siglo XXI con una herramienta que Colón jamás habría podido anticipar: su propio ADN. En 1898, los restos de Cristóbal Colón fueron exhumados en la Catedral de Sevilla. Era la tercera vez que alguien desenterraba lo que supuestamente eran sus huesos. Y ya en ese momento había un problema que nadie supo resolver. Había demasiados restos. Desde la muerte del almirante en 1506, sus huesos habían viajado de Valladolid a Santo Domingo, de Santo Domingo a La Habana y de La Habana a Sevilla. Pero en 1877, durante unas obras en la Catedral de Santo Domingo, apareció una caja con huesos y una inscripción que decía ser también los restos de Colón. De repente había dos tumbas, dos conjuntos de huesos, dos ciudades reclamando los restos auténticos del almirante. España dijo que los suyos eran los reales. La República Dominicana dijo lo mismo. Y durante más de un siglo, nadie tuvo forma de resolver el conflicto. Hasta que llegó el ADN. En 2003, el genetista José Antonio Lorente de la Universidad de Granada inició el proyecto más ambicioso jamás emprendido para resolver el misterio de la identidad de Cristóbal Colón. El objetivo inicial era sencillo: comparar el ADN de los restos de Sevilla con el ADN de descendientes conocidos del almirante para confirmar que los huesos eran auténticos. Pero lo que empezó como una verificación de autenticidad, se convirtió en algo mucho más complejo. El equipo de Lorente extrajo material genético de los restos conservados en Sevilla. Era un proceso extraordinariamente delicado. Los huesos tenían más de 5 siglos. La degradación del material genético era severa, pero lograron extraer suficiente ADN mitocondrial para trabajar. Los primeros resultados confirmaron algo importante. Los restos de Sevilla correspondían con alta probabilidad a un familiar directo de Hernando Colón, cuya tumba también se encuentra en la catedral. Eso sugería que los huesos de Sevilla eran genuinamente los de alguien de la familia Colón. Pero eso solo resolvía la pregunta menor. La pregunta mayor era la otra, la que nadie había podido responder en 5 siglos. ¿De dónde venía ese ADN? El equipo de Lorente comparó el perfil genético obtenido con bases de datos de poblaciones europeas. Buscaba marcadores que pudieran señalar un origen geográfico concreto: italiano del norte, portugués, judío sefardí, castellano. Los resultados fueron, según el propio Lorente en declaraciones posteriores, sorprendentes. El ADN no mostraba una coincidencia clara con las poblaciones del norte de Italia, tampoco con las poblaciones del centro de la península ibérica, pero mostraba marcadores que aparecen con mayor frecuencia en dos grupos de población específicos: poblaciones del sur de Europa con presencia histórica judía, y poblaciones del oeste de la península ibérica, es decir, el área geográfica de Portugal y el oeste de España. Lorente fue extraordinariamente cauteloso al presentar estos resultados. Los marcadores genéticos no prueban el origen de una persona con la misma precisión que un documento. Son indicadores estadísticos, no certezas. Y el estado de degradación del material genético dejaba márgenes de error que no podían ignorarse. Pero la dirección que señalaban esos marcadores era inequívoca. No apuntaban a Génova. Sin embargo, el estudio de 2003 tenía limitaciones técnicas que la ciencia de la época no podía superar. La genómica estaba en sus primeras fases. Las bases de datos de poblaciones europeas eran incompletas, y la cantidad de ADN recuperable de los restos era insuficiente para un análisis de alta resolución. Por lo tanto, el equipo de Lorente decidió esperar. Esperar a que la tecnología avanzara lo suficiente para hacer el análisis definitivo. Ese momento llegó en 2024. En octubre de ese año, José Antonio Lorente presentó en Granada los resultados del análisis genético más completo jamás realizado sobre los restos de Cristóbal Colón. 20 años de trabajo. Tecnología de secuenciación genómica que en 2003 no existía. Bases de datos de poblaciones europeas incomparablemente más completas. Los resultados generaron titulares en todo el mundo. El ADN mitocondrial, que se hereda por línea materna, mostró marcadores consistentes con poblaciones de origen judío sefardí. No como posibilidad estadística menor, como resultado predominante. El ADN del cromosoma E, que se hereda por línea paterna, mostró marcadores asociados a poblaciones de la península ibérica occidental. Ninguno de los dos resultados era compatible con un origen genovés del norte de Italia. Pero Lorente fue de nuevo extraordinariamente cuidadoso con sus conclusiones. El estudio no afirmaba que Colón fuera judío converso. No afirmaba que fuera portugués.
Afirmaba que el perfil genético obtenido era más consistente con esos orígenes que con el origen genovés. Y añadía algo que la mayoría de los titulares ignoraron. Los restos analizados podrían no ser completos. La cadena de custodia de los huesos a lo largo de 5 siglos y 3 continentes no garantizaba que todo el material genético analizado perteneciera a la misma persona. En otras palabras, el estudio más avanzado de la historia sobre la identidad de Colón confirmó que el origen genovés era improbable. Señaló con fuerza hacia un origen converso e ibérico, pero no pudo dar una respuesta definitiva. Después de 20 años de trabajo científico y tecnología de última generación, el misterio seguía siendo un misterio. Pero ahora era un misterio con una dirección clara. Y esa dirección señalaba hacia algo que va mucho más allá de la biología. Porque si el ADN apunta hacia un origen que los documentos históricos también sugieren, y si ese origen ha sido ignorado durante siglos, la pregunta ya no es solo científica ni histórica. La pregunta es política. ¿Por qué, después de todo esto, ningún gobierno ha querido cerrar el caso? En 2024, tras la publicación de los resultados genéticos del equipo de Lorente, los gobiernos de Italia, España, Portugal y la República Dominicana emitieron comunicados oficiales sobre el estudio. Ninguno de ellos aceptó las conclusiones como definitivas. Ninguno propuso financiar una investigación de seguimiento. Ninguno abrió un debate público sobre la revisión del relato histórico oficial. Simplemente siguieron adelante. Y esa reacción, o más exactamente esa ausencia de reacción, es en sí misma una de las piezas más reveladoras de todo este caso. Porque resolver el misterio de Cristóbal Colón no es solo una cuestión académica. Es una cuestión con consecuencias políticas, económicas y simbólicas que afectan a varios países simultáneamente. Y cuando se analiza lo que cada uno tiene que perder, la parálisis institucional deja de parecer negligencia. Empieza a parecer una decisión. Empecemos por Italia. Italia lleva más de 150 años construyendo una identidad cultural parcialmente apoyada en la figura de Colón. Hay museos, hay monumentos, hay una narrativa nacional consolidada que presenta al almirante como prueba de la genialidad italiana proyectada sobre el mundo. En Estados Unidos, donde la comunidad italiana emigró masivamente a finales del siglo XIX, el Día de Colón es una celebración identitaria de primer orden. Si se confirmara oficialmente que Colón no era genovés, esa narrativa colapsa. No es un ajuste menor. Es la demolición de un símbolo nacional que lleva generación y media instalado en el imaginario colectivo de millones de personas. Por lo tanto, Italia tiene un incentivo enorme para que el misterio permanezca abierto. Un misterio sin resolver no obliga a nadie a renunciar a nada. Una respuesta definitiva, sí, pero España tiene un problema diferente y en cierta forma más profundo. Si Colón era un judío converso que ocultó su identidad para sobrevivir a la Inquisición española, entonces el descubrimiento de América adquiere una dimensión completamente distinta. El mismo Estado que en 1492 firmó el decreto de expulsión de los judíos financió, sin saberlo, la expedición de uno de ellos. Las implicaciones simbólicas de eso son extraordinarias. Y las implicaciones para el relato histórico oficial de España como potencia colonizadora cristiana son igualmente complejas. España ha hecho un esfuerzo considerable en las últimas décadas para revisar críticamente su historia colonial. Pero esa revisión tiene límites. Y uno de esos límites parece ser la identidad del hombre que inició esa historia. Portugal, por su parte, tiene el problema opuesto. Si Colón era portugués, o si recibió formación y financiación inicial de la corona portuguesa antes de presentar su proyecto a los reyes católicos, entonces Portugal renunció voluntariamente al descubrimiento de América. Eso no es un dato menor en la historia de un país cuya identidad nacional está construida en gran parte sobre su legado de exploración marítima. Portugal descubrió las rutas a África, a India, a Brasil. Reclamar que también tuvo en sus manos el descubrimiento de América y lo dejó escapar es una narrativa que ningún gobierno portugués ha tenido prisa por adoptar. Y luego está la República Dominicana. Santo Domingo fue la primera ciudad europea fundada en el Nuevo Mundo. La Catedral de Santo Domingo reclama tener los restos auténticos de Colón. Esa reclamación es parte fundamental de la identidad histórica y turística del país. Si los análisis genéticos definitivos determinaran que los restos auténticos están en Sevilla, Santo Domingo perdería uno de sus activos históricos más valiosos. Por lo tanto, la República Dominicana ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento de analizar los restos que conserva. En 2003, cuando el equipo de Lorente solicitó acceso a los huesos de Santo Domingo para compararlos con los de Sevilla, la respuesta fue negativa. En 2024, esa negativa seguía en pie.
Un país que tiene los restos que afirma son los auténticos de uno de los personajes más importantes de la historia mundial, se niega a someterlos a una prueba de ADN que podría confirmarlo definitivamente. Esa negativa no necesita explicación adicional. Pero hay una quinta dimensión de este caso que va más allá de los intereses nacionales de cualquier país concreto. Si Colón era un judío converso que ocultó su identidad y que navegó hacia el oeste en el mismo año en que los judíos eran expulsados de España, su historia no es solo la historia de un navegante. Es la historia de un refugiado que cambió el mundo. Es la historia de alguien que vivió bajo una identidad falsa durante décadas, que construyó su vida entera sobre una mentira de supervivencia, y que murió sin haber podido decir públicamente quién era. Esa historia es políticamente incómoda para las instituciones que durante siglos construyeron el relato del descubrimiento como una gesta cristiana y europea. Pero es también una historia extraordinariamente humana. Y es precisamente esa humanidad la que hace que el misterio de Cristóbal Colón no sea solo un debate académico sobre documentos del siglo XV. Es un espejo que refleja cómo las instituciones construyen los relatos que necesitan, cómo los gobiernos protegen las narrativas que los sostienen, y cómo un solo hombre, con suficiente inteligencia y suficiente necesidad de sobrevivir, puede insertar una identidad falsa en el centro de la historia mundial y mantenerla ahí durante más de 500 años. Nadie ha podido probar quién era Cristóbal Colón, pero cada capa que se retira deja ver con más claridad lo que sí puede probarse, que alguien se aseguró de que nunca pudiéramos saberlo, y que 500 años después, hay quienes siguen prefiriendo que así sea. En 1506, Cristóbal Colón murió en Valladolid. No murió como héroe, no murió como descubridor. Murió como un hombre al que la corona española había retirado sus títulos, reducido sus privilegios y borrado progresivamente de los círculos de poder que él mismo había ayudado a construir. Murió, según los testimonios de la época, sin que casi nadie prestara atención. Para un hombre que había cambiado el mapa del mundo 14 años antes, esa muerte en el olvido es en sí misma una anomalía que nunca ha sido explicada del todo. Pero hay algo en ese final que encaja perfectamente con todo lo que hemos visto. Un hombre que pasó su vida entera controlando lo que otros sabían de él, que construyó su identidad con la precisión de un arquitecto, que navegó entre instituciones, coronas e inquisiciones, sin dejar nunca que nadie lo viera completamente. Ese hombre no habría querido una muerte ruidosa. Una muerte silenciosa era la última pieza de la misma estrategia que había sostenido toda su vida. Hoy, más de 500 años después, tenemos documentos que no encajan. Tenemos ADN que apunta en una dirección que la historia oficial lleva siglos ignorando. Tenemos gobiernos que no tienen prisa por encontrar respuestas. Y tenemos la firma de un hombre que escribió su nombre de formas distintas en distintos momentos de su vida, como si ni siquiera su nombre fuera completamente suyo. Ninguna de las teorías que existen resuelve el caso por completo. La italiana tiene grietas que sus propios defensores no pueden cerrar. La conversa tiene evidencia lingüística y genética que nadie ha podido refutar. La portuguesa tiene documentos que ningún gobierno ha querido analizar en profundidad. Y la ciencia, después de 20 años y la tecnología más avanzada disponible, llegó tan lejos como pudo y se detuvo justo antes de la respuesta definitiva. El misterio de Cristóbal Colón no está sin resolver por falta de inteligencia ni por falta de medios. Está sin resolver porque demasiadas personas tienen demasiado que perder si se resuelve. Y porque el propio Colón fue extraordinariamente bueno en lo que más importaba. No en navegar. No en descubrir, en desaparecer. Hay un caso histórico con un nivel de complejidad comparable al de Colón que durante siglos también fue tratado como cerrado. También tenía documentos que no encajaban. También tenía instituciones con interés en que permaneciera sin revisar. Ese caso se revisó, y lo que apareció cambió completamente la forma en que entendemos ese periodo de la historia. Si te ha gustado este documental, suscríbete para ver más documentales contando la realidad de lo que pasó en la historia.